Hola, buenos días. Bien, el día de hoy vamos a entrar a lo que es la primera ley de la termodinámica y una introducción a lo que es la ley de Hess. Básicamente, la introducción que les voy a hacer a la primera ley de la termodinámica, como dice su palabra, es una introducción, y más a fondo la ven aplicada a equipos y a procesos en los que son las materias de termodinámica y operaciones unitarias. Entonces, por ser un nivel básico en físico-química, se da ciertas pautas para que puedan de alguna u otra forma resolver ejercicios, pero no desde el punto de vista de equipos, de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, bien, el día de hoy he preparado 4 ejercicios. Eh, Trato de que los ejercicios sean de evaluaciones que hayan sido tomadas o de deberes pasados o de talleres pasados, porque por lo general tienen no un grado mayor de dificultad, pero sí de alguna u otra forma son un poquito más trabajosos, aunque no parezca. Y bien, entonces vamos a comenzar con una pequeña pauta. No sé cómo hayan visto la primera ley dentro de lo que es el aula de clases, bueno, el aula virtual, pero por lo general los libros ponen la definición de primera ley como esta que estoy colocando en la pizarra. Ahora, yo usualmente prefiero trabajarla con más menos aquí. ¿Por qué? Porque todo va a depender del tipo de sistema que yo esté trabajando. ¿Ya que me refiero con esto de tipo de sistema? Es que, por ejemplo, yo tengo este volumen de control y bueno, yo sé que lo que tengo aquí, o sea, yo puedo definirlo así como si tuviera calor que ingresa, le voy a asociar un signo positivo, calor que sale, le voy a asociar con un signo negativo y asimismo un trabajo que ingresa le asocio un signo positivo y asimismo trabajo que sale le asocio un signo negativo. Entonces, por esta razón es la que yo les mencioné de que no sé cómo lo hayan visto en clases, si les pusieron con más aquí o solo menos, ya como les digo, depende del autor de cada bibliografía, pero por lo general yo trabajo aquí con más y menos, porque depende del tipo de sistema, como les digo, si el calor ingresa al sistema, si el trabajo es realizado por el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esto, voy a dejarle esta definición de aquí de primera ley. La demostración de esta ecuación es muy interesante, pero al nivel que están no la pueden todavía manejar porque de alguna u otra forma necesitan haber visto balance de materia y energía y creo que no está, sino que en la línea de la malla está un poco más arriba. Pero en termodinámica la van a ver y se van a dar cuenta lo chévere que es demostrar esta ecuación. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente también. Ahorita es una introducción más que nada a fórmulas y a entender un poquito cómo tomar los signos dentro de la primera ley. Entonces, digamos que yo quiero saber QP. Voy a llamarle QP al calor. Bueno, para no equivocarnos, voy a ponerlo como QP, refiriéndome al calor de la ecuación. QP, ¿a qué me refiero yo? Cuando trabajamos a presión constante. Este QP va a estar dado por la integral desde la temperatura 1 a una temperatura 2 de Cp por delta T. Ay, escribí mal. Cp por delta T. Bien. Ahora, esto de aquí también tiene de alguna otra forma, otra estructura. Y yo puedo decir también que mi calor a presión constante va a estar dado por QP es igual a delta H. Pero ustedes me van a decir, bueno, ¿y de dónde sale esta expresión? Entonces, vamos a demostrarla un poco. O sea, no demostrarlo un poco, sino en pequeños pasos a tratar de demostrar que el calor a presión constante es igual a la variación de entalpía. Entonces, para iniciar, como yo sé que el delta U es una función de estado, puedo decir esto. Si yo tomo un punto 1 con referencia a un punto 2. Entonces, refiriéndome a
En este caso, utilizando la primera ley, yo digo que delta U ya sé que es igual a U2 menos U1, y a su vez, yo sé que esto es igual a calor a presión constante más el trabajo, donde yo sé que para gases ideales, que es el tema del curso, básicamente con ese fluido de trabajo vamos a estar haciendo ejercicios, yo sé que esto es menos P, B2 menos B1. Quizás la hayan visto de otra forma, como la integral de menos la integral de 1.1 hasta 1.2 de P delta B. Básicamente es lo mismo que he escrito acá. Entonces, dicho eso, yo puedo reemplazarlo, el trabajo por esta expresión justamente que acabo de escribir. Entonces, yo digo que U2 menos U1 va a ser igual, en este caso, a calor a presión constante, menos, en este caso, ya puedo aplicar la propiedad distributiva, multiplicar la P por ambos factores y dejarlo de una vez como esto. En este caso vendría a ser P por B1. Ahora, ¿cómo yo llego a la expresión que escribí acá arriba a partir de lo que ya tengo acá abajo? Pues bien, no sé si hayan visto esto en clase, pero demostrar las cosas a veces nos hace razonar un poco más de cómo ir haciendo, cómo ir a enfrentar los ejercicios. Porque podemos memorizar una fórmula, pero no vemos el fundamento detrás de ella. Y lo importante de alguna u otra forma es no memorizar pasos, sino razonarlos. Eso para toda situación que tengan de aquí en adelante en su carrera y en la vida profesional. Entonces, bien, retomando el ejercicio, yo puedo unir factores. ¿A qué yo me refiero con unir factores? A lo siguiente. Como yo quiero demostrar que QP es igual a delta H, yo sé que QP va a ser igual en este caso. Voy a unir todo lo que sea 2 con 2 y 1 con 1. Entonces yo digo U2 más PB2 menos U1 más PB1. ¿Y a qué es igual estos términos que están aquí? Lo debieron ver en clase. Estos términos, estos términos que están aquí es igual a que yo diga que U más PB es igual a H. Si yo digo eso, yo sé que mi QP va a ser igual a H2 menos H1 y eso a su vez es un delta H. Entonces, aquí queda la demostración de cómo yo sé que mi QP es igual a un delta H. Que esta es una ecuación que sí podemos utilizar. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, no tengan miedo en interrumpirme y, bueno, hacer la pregunta que tengan para no perder el hilo, más que nada. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, voy a seguir. Ahora, esto es a presión constante. Ahora, ¿qué pasa si yo digo mi calor a volumen constante? Es decir, ahora voy a tener no un QP, sino un QB. Esto yo lo puedo definir como la integral desde T1 a T2 de mi CB delta T. Entonces, yo como demuestro que en este caso, si es a volumen constante, yo sé que no va, acuérdense de este, ¿se acuerdan que arriba yo escribí que el trabajo va a estar dado como menos P delta B? Bueno, en este caso un B2 menos B1. Si es a volumen constante, se supone que no hay variación de volumen, por lo tanto esto es un cero. Entonces el trabajo va a ser igual a cero y me queda que de alguna u otra forma mi delta U va a ser igual a mi calor QB. Entonces, básicamente esta fórmula también sirve considerando volumen constante. Ahora, para entender un poquito esto más a fondo en ejercicios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los dos primeros ejercicios que son relacionados a lo que acabo de decir ahora. Entonces, no sé cómo se les haga más fácil, si hacer una captura y enviar a algún grupo que tengan ustedes para no demorarnos copiando el ejercicio, o en su defecto, no sé, escribirlo rápido o anotar los datos. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a ponerlo en otra página. Entonces, voy a leer el ejercicio número 1.
La capacidad calorífica molar del oxígeno está dada por el siguiente CP, 6.15 por más 3.1 por 10 a la menos 3 T. Calorías, mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Nos piden calcular el calor, el trabajo, el delta U y el delta H cuando 2 moles de este oxígeno se calientan reversiblemente de 300 Kelvin a 400 Kelvin a la presión de una atmósfera. Por lo general, ustedes ven en esta parte del curso procesos reversibles e irreversibles. Básicamente, la reversibilidad o la irreversibilidad dependen de distintos factores. Por ejemplo, si un proceso es irreversible por el tipo de fluido que estén trabajando, por fricciones, por cambios bruscos de condiciones de operación, llámese esto, temperaturas o presión, etcétera, etcétera. Cambio irreversible no es así. Son cambios muy pequeños, por lo tanto no se considera como irreversible el proceso. Eso se los digo más que nada por si les salga alguna pregunta teórica de cuándo un proceso es reversible y no. Entonces, recuerden también que, bueno, para sus compañeros que no hayan podido asistir, siempre las clases van a quedar grabadas en el canal de YouTube que les puse en la página del aula virtual. Así que si tienen alguna pregunta, o bueno, la pueden dejar en comentarios o directamente al correo para yo podérselas responder. Ahora, retomando el ejercicio, nos pide que calculemos estos valores que están aquí. Entonces vamos a ello. Entonces, bien, el ejercicio no nos dice más que la presión de una atmósfera y me dan un CP. Con lo visto en la pizarra, lo que escribí, si me dan un CP, yo ya puedo pensar de alguna u otra forma, o sea, adicionalmente que, bueno, me dan solo una presión de operación, que en este caso es una atmósfera, de que yo puedo hacer una asunción, y esa es que mi proceso o mi ejercicio se va a realizar a presión constante. Entonces yo ya por ahí puedo decir, bueno, con lo que vi ahora, yo ya puedo relacionar de alguna u otra forma cómo abarcar el ejercicio. Entonces, bien, ya desde ahí yo tengo ya 2 moles, tengo el CP, tengo las temperaturas, entonces ya puedo utilizar de alguna u otra forma para calcular QP con la integral que les mencioné. Entonces, sencillo, yo digo que mi QP, voy a ponerlo con Q mayúscula para no perder la nomenclatura. QP va a ser igual en este caso a N, que son los moles, T1 con T2 del CP delta T. Entonces, esto va a ser igual a 2, que son mis moles, desde 300 a 400, que era la temperatura, de, bueno, era 6.15, más o menos, ver, era más 3.1, sí. Más 3.1 por 10 elevado a la menos 3. 3T, sí, T. Y todo eso por un delta T, que es la integral que debemos realizar. Es una integral sencilla, no los van a matar haciéndolo una integral que sea súper compleja. Entonces, dicho eso, como las unidades de mi CP están en calorías, mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1, el calor me va a quedar en calorías. Entonces, resolviendo esa integral, ya sea en una calculadora o como prefieran, el calor les va a dar 1447 calorías. ¿Listo? Entonces, ¿qué también vimos nosotros? Nosotros demostramos que nuestro QP puede ser igual a un delta H. Entonces, esto a su vez también es delta H. Eso cuando es a presión constante. Entonces ya tenemos QP y ya tenemos delta H. Nos falta el trabajo y nos falta el delta U. Entonces, aquello les había dicho que era igual el trabajo. El trabajo podría estar definido, bueno, está definido como menos la integral de, en este caso, de B1 a B2 de un P delta B, que esto de aquí va a ser igual a, en este caso, a menos P por B2 menos B1. Entonces, ¿yo qué puedo hacer de alguna u otra forma para, en este caso, encontrar una expresión que, bueno, con los datos que me da el ejercicio, que son temperatura, moles y la constante universal, que la puedo utilizar de alguna bibliografía, buscarla en internet, o te la pueden dar en el ejercicio, por lo general te las dan,
porque no van a utilizar la constante de 0.082, porque más que nada, como los ejercicios son sencillos, los buscan es incomodar con cambio de unidades y etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? De que, bueno, yo tengo que encontrar una expresión para ese trabajo, porque yo tengo definido el trabajo acá, de esta forma, pero no me da el ejercicio de datos de volumen. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, si no hay ideas, voy a decir lo siguiente. Como yo estoy trabajando con oxígeno y voy a asumir que es un gas ideal por la presión que me dan también, que es de una atmósfera, las temperaturas son bajas relativamente. Entonces voy a decir lo siguiente, a partir de la ecuación de estado, que mi volumen va a estar dado por nRT sobre la presión. Entonces, si yo cojo y reemplazo volumen 2 y volumen 1, yo voy a tener lo siguiente. Trabajo va a ser igual a menos, en este caso la presión, por nRT2 sobre P menos nRT1 sobre P. ¿Por qué no pongo P1 y P2? Porque básicamente es presión constante. Entonces yo puedo decir, me voy, me voy y me voy. De tal manera que mi trabajo me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar como menos NR, porque yo sé que estos son términos constantes, son los mismos, por T2 menos T1. Y aquí sí tenemos todos los datos como para poder reemplazar y escribir el resultado. Entonces, yo ya sé que mi temperatura 2 es en este caso 400 Kelvin y 300 Kelvin mi temperatura 1. Mi N son 5, ¿cuántos moles son? 2 moles. Y la constante universal, como les dije, pueden buscarla en alguna bibliografía o se las dan. Como estamos trabajando con calorías, la constante en este caso va a ser igual a 1.99 calorías sobre mol Kelvin. Entonces, el trabajo va a estar dado como menos 2, la constante que es 1.99, la temperatura en este caso que es 400, la temperatura 2 y la otra es 300. Entonces mi trabajo va a estar dado por, en este caso, el valor de menos 398 calorías. Menos 398 calorías. Y listo, solo nos faltaría hallar en este caso el delta U, que bueno, por primera ley, como les mencioné, yo ya tengo trabajo, tengo calor, entonces simplemente es reemplazar los datos. Es decir, que delta U va a ser igual en este caso a QP más el trabajo. Entonces, si yo tengo mi QP que me salió, ¿dónde está QP? Me salió 1447. 1447 y el trabajo me salió menos 398. Esto me va a dar un resultado de 1049 calorías. Entonces, bien, ahí ya resolvimos lo que es el ejercicio 1. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si no, vamos al siguiente ejercicio. Su deber también ya está colocado dentro de la plataforma. Creo que tomé un ejercicio del deber, creo que fue el primero, para que tengan un poquito de noción de cómo hacer el ejercicio, porque aquí trabajamos a presión constante, entonces hay otro que es a volumen constante, que ya les expliqué al inicio de la clase cómo fue el ejercicio, o cómo se lo debería enfrentar o afrontar. Bueno, entonces bien, vamos al ejercicio 2 que dice lo siguiente. Calcular delta U, delta H, el trabajo y el calor cuando se da una expansión isotérmica a 300 Kelvin de 5 moles de un gas ideal de 300 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos. ¿Se acuerdan que yo había definido que para mí es mejor ver esto como más, menos y acá también más, menos al trabajo? Porque yo, como ya estoy en cursos más avanzados que ustedes, sé que cuando yo trabajo esta primera ley dentro de equipos o sistemas, si yo sufro una expansión, por lo general en turbinas, o en turbinas, en válvulas,
yo sé que mi trabajo va a tener un signo negativo. Entonces yo puedo colocar la delta U va a ser igual a Q menos W, por decirlo así. Pero como ustedes están asociándolo recién, y bueno, también tiende a confundir cómo usar el signo, prefiero usar un más menos para que, digamos, si tengo que despejar alguna de estas tres variables, me dé, no es que yo ponga aquí más y a lo que la pase el siguiente signo es menos. Entonces yo estoy trabajando en una turbina y me sale un trabajo positivo, debería pensar, decir, chuta, escogí mal el sistema de referencia. O sea, solo es una pequeña noción de eso. Entonces, bien, el segundo ejercicio vamos a hacerlo. Voy a... Listo. Entonces, bien, tenemos como dato lo siguiente. Yo sé que en este caso me dice que el proceso es isotérmico. Entonces, es isotérmico. Yo sé que mi delta U va a estar íntimamente relacionado con la temperatura. Y como es una función de estado, es como que yo diga, en este caso, que T no varía porque es isotérmico, no varía. Entonces, esto implica que delta T es igual a cero, y al no haber un cambio de temperatura, mi delta U va a ser igual a cero. Ahí llevo directamente el delta U. Ahora, en este caso, delta U va a ser igual, en este caso, a más menos Q, más menos el trabajo. Yo sé que en este caso el delta U va a ser igual a cero. Entonces, Q más menos Q va a ser igual a más menos el trabajo. Y aquí nos damos cuenta de lo que mencioné anteriormente con el ejemplo de cómo despejar y que es mejor dejarlo así para no confundirnos de signo, porque nos están hablando de una expansión. Entonces yo, como ya lo sabía, yo sé que cuando estoy trabajando con una expansión, mi trabajo va a ser negativo. Y si yo estoy trabajando con una compresión, ya sea por bombas, ya sea por compresores, yo sé que mi trabajo va a ser positivo, porque es un trabajo que se le está brindando al sistema. En este caso, como yo lo expliqué al inicio, yo lo referencié así. Todo calor o todo trabajo que ingrese al sistema lo voy a considerar como positivo, y todo trabajo que salga del sistema o calor que salga del sistema lo consideraré como negativo. Entonces, con eso mencionado, yo voy a lo siguiente. Entonces, yo sé que en este caso, cuando estoy trabajando con procesos isotérmicos, en el libro de Atskin creo que está la fórmula, no sé si habrán leído, de que yo puedo decir que para procesos isotérmicos mi trabajo va a estar definido como menos n RT logaritmo de B2 sobre B1. O también puedo definirlo como menos nRT logaritmo de la presión 1 sobre la presión 2. Entonces, dicho eso, yo puedo directamente sacar el trabajo. Entonces, mi trabajo va a ser dado por menos, eran 5 moles, la constante como estamos trabajando en calorías, 1.999, la temperatura que se da isotérmica, entonces es 300 Kelvin, si mal no recuerdo. Sí, 300 Kelvin, y va desde 300 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos. Entonces B2 a qué va a ser igual a 1500 y acá abajo 300. Y listo, me da un trabajo de, en este caso, me da menos 4804, menos 4804 calorías. Entonces, bien, esta es la respuesta para el trabajo. Entonces, como yo sabía por expansión que mi trabajo iba a ser negativo, entonces, de alguna u otra forma, el calor va a estar asociado al mismo valor, pero con el signo contrario. Entonces va a estar dado como lo mismo, pero con signo positivo. 4804 calorías. Es decir, que yo, para de alguna u otra forma, vengo así. Si yo necesito producir trabajo con un signo negativo, porque en este caso lo está ejerciendo el sistema para que él se lo aproveche de alguna u otra forma en algún otro proceso, yo necesito brindarle calor de tal manera que ese trabajo se lo logre de alguna u otra forma utilizar de una manera correcta. No sé si estoy mezclando conceptos con termodinámica, no sé si los está haciendo pelotas, pero si tienen alguna duda, pregunten, no hay problema. Entonces, bien, ahora
ya hallamos el calor, falta hallar en este caso el delta H. Y aquí viene algo interesante, porque en este caso estamos trabajando en un proceso isotérmico. Entonces no sé si lo habrán hecho en clases, pero bueno, aquí vamos a tratar de hacerlo para que les vaya bien en sus evaluaciones. Entonces, yo sé que mi delta H va a estar dado por delta U más un delta PB. Yo sé que mi delta U es 0 porque no es un proceso, porque es un proceso isotérmico, entonces mi delta H va a ser igual a delta PB. Y esto va a ser igual a 0. Es decir, que cuando tengo un proceso isotérmico, yo voy a tener que esto es igual a 0. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? O sea, que eres loco. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que mi entalpía, como lo vimos anteriormente, va a estar dada por U más un PB. ¿Verdad? Esto cuando estamos trabajando con gases ideales. Ahora, si yo derivo cada expresión, esto lo vimos en cálculo, derivadas, entonces derivada de la entalpía va a ser igual a la derivada de la energía interna más la derivada de PV, de la presión por el volumen. Entonces, ahora aplicando antiderivadas o una integral, yo sé de 1 a 2, en este caso de delta H, asimismo el delta U de 1 a 2, el delta U, y asimismo de 1 a 2, en este caso la derivada del producto de la presión por el volumen. Ahora, resolviendo esas integrales que son súper sencillas, simplemente nos da H1 menos H2 va a estar dado por U1 menos U2, U2 menos U1, perdón, y del otro lado, como es un producto, va a estar dado por, en este caso, P2 por B2 menos P1 por B1. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿cómo te va a dar 0? Pues yo no sé cómo simplificar. Entonces, esto de aquí queda como la expresión que estaba acá arriba. Aquí, el delta U más delta PB, que es básicamente si yo reescribo esto como un delta H más un delta U más un delta PB. Bien, ahora, no sé si se acuerdan de química general cuando vieron ley de Boyle. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Digamos que yo tengo un estado 1. Este estado 1 yo sé que va a estar dado por P1, B1 igual a NR por P1. Y asimismo tengo un estado 2 donde está el gas ideal dado por P2, B2 igual a NRT2. Ahora, por ley de Boyle, yo sé que la constante va a ser NR. Entonces, si yo igualo esas dos expresiones, igualo la 1 con respecto a la 2, yo voy a tener lo siguiente. P1, B1 sobre T1 va a estar igualado a P2, B2 sobre T2. Al ser un proceso isotérmico, yo sé que las temperaturas son iguales y esto de aquí va a estar dado por P por B1, P1 por B1 igual a P2 por B2. Y si se dan cuenta, esta expresión que está acá es la que está acá. Entonces, si yo hago lo siguiente, P2, B2 menos P1, B1 lo igualo a 0, yo puedo decir prácticamente que este término es 0. Como es un proceso isotérmico, el delta U, no hay delta T que varíe, no hay una variación en delta T, también esto es 0. Por lo tanto, yo puedo concluir que mi delta H va a ser igual a 0. Y así yo demuestro que eso es igual a 0. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso o continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, entonces ahora voy a darles una pequeña introducción a lo que es ley de Hess, que también está en su deber. Este de aquí fue bueno, este ejercicio era más largo, solo que todavía me comentó una compañera suya que
recién ingresan a lo que es a la segunda ley de la termodinámica, entonces no quería bombardearlos de entropía. Entonces, solo cogí y dije, bueno, vamos a determinar la IDG, que básicamente eso es sencillo. Entonces, bien, ¿qué necesitamos saber de la ley de Hess? La ley de Hess, o también básicamente es un método para calcular lo que es la entalpía de reacción. En este caso, siempre debemos tener una reacción para poder calcular. Entonces, delta H va a ser igual, en este caso, el delta H de reacción va a estar dado igual a la sumatoria de, yo le llamo, no sé cómo llamarle este signo, pero esto es coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de un compuesto, pero en este caso va a ser de los productos, menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por su entalpía de formación, pero de los reactivos. Ahora, ¿qué es importante tener en consideración aquí? Si nosotros nos dan una reacción, es importante conocer el estado en que se encuentra ese componente, es decir, sea sólido, líquido, gaseoso, porque cada componente, dependiendo de su estado de agregación, va a tener un valor de entalpía de formación específica. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros, para encontrar estos valores, lo pueden encontrar en internet como tablas de calores de formación o en el libro de Atkin, no sé si en el Levine pero en el Atkin sí están. Entonces, por ejemplo, miren, aquí para el agua yo tengo estado gaseoso menos 241.8, pero para el estado líquido cambia. Entonces es importante conocer su estado de agregación. Ahora, con eso mencionado, ya van a ver que es sencillo. Otra cosa a considerar es que, por ejemplo, para elementos o, sí, para compuestos diatómicos, por ejemplo, O2, Cl2, nitrógeno, hidrógeno, por lo general las entalpías de formación son iguales a cero. Otro compuesto que también es igual a cero es zinc, que yo haya trabajado. No recuerdo si el carbono, pero creo que no. Por eso siempre es bueno ver en tablas cuál es el valor, porque bueno, yo como ya tengo más trabajo en esta área, sé que esos valores son cero, pero igual no está de más buscarlo en las tablas que le dije. Ahora, con eso ya en mente, ven que es sencillo, entonces vamos a hacer un ejercicio que bueno, fue evaluado, que como les dije se lo corté porque estaban viendo recién, vamos a entrar a lo que es la IDGES como una pequeña introducción. Entonces, bien, otra cosa antes de comenzar el ejercicio es que, por ejemplo, aquí se los expliqué para una expresión, pero ¿qué pasa si yo tengo un conjunto de ecuaciones o de reacciones? Entonces, digamos que tengo una ecuación 1, algo más algo produce algo. Acá otra cosa más otra cosa produce otra cosa. Entonces, ¿cómo yo saco el delta de reacción total? En mi delta H de reacción total, básicamente hago lo mismo, solo que para este caso yo voy a tener un delta H de reacción en 1, un delta H de reacción en 2. Entonces mi total va a ser el delta H de reacción en 1 más mi delta H de reacción en 2. Creo que así estaba en el deber. Entonces, menos mal me acordé y se los expliqué. Entonces, bien, con eso mencionado, vamos a hacer el ejercicio que es súper fácil. Entonces dice, determine el cambio de entalpía de formación, o determine en este caso la entalpía de reacción en condiciones estándar para la siguiente reacción. Aquí yo me refiero con condiciones estándar, básicamente a temperatura ambiente, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera, si no mal no recuerdo. Entonces, bien, tenemos este compuesto que se descompone en este y este. Entonces aquí nos dan en el ejercicio las entalpías de formaciones específicas de cada compuesto y lo único que tenemos que hacer es ver el coeficiente estequiométrico que acompaña ese componente, su estado de agregación. Bueno, en este caso no es tan importante porque ya nos los dan, pero en caso de que no nos hayan dado, tenemos que buscar para este compuesto el calor de formación en la tabla como estado sólido. Por lo general, este compuesto es sólido. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí es igual en este caso, mi entalpía de reacción va a estar dada. Acuérdense que era la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de los productos. Entonces, en este caso, como estoy hablando de los productos, vendría a ser del
cloruro de potasio, el coeficiente estequiométrico es 1. Y en este caso, el calor de formación es 436.7 en negativo. Entonces, vendría a ser lo siguiente, voy a ponerlo como corchete. 1, que es el coeficiente estequiométrico, y el calor de formación, que era menos 436. No me acuerdo, 0.7 kilojoules sobre mol, 0.7, más el otro producto que está ahí, es acá, entonces tiene coeficiente estequiométrico 3 y su entalpía de formación va a estar dado por 432.8 en negativo. Entonces sería 3 por 400 menos 432.8 menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de los reactivos. En este caso solo tengo uno. Entonces yo sé que el coeficiente estequiométrico es 4 y la entalpía de formación es 397.7. Entonces sería, en este caso, 4 por menos, en este caso era 397.7, si no me equivoco. Bien. Esto es muy sencillo, la verdad, pero aunque no crean, por no colocar corchetes o paréntesis o por hacerlo rápido, se equivocan de signo. Eso ha pasado en muchísimas lecciones, muchísimas lecciones. Entonces tengan cuidado con los signos. Entonces, dicho eso, lo único que el valor de resultante de esa operación es menos 144 kilojoules. Entonces, básicamente así se determinó el calor de reacción, la entalpía de reacción de este ejercicio. ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta? Si no, voy al siguiente ejercicio, que por cierto es el último. Bien, entonces para el último ejercicio nos piden indicar cuál de estas respuestas es la correcta. Entonces, bien, nos dan el siguiente gráfico. Este fue también de una evaluación que saqué del semestre pasado. Entonces dice, un gas ideal es llevado del estado 1 al estado 2 y después al estado, se supone que al estado 3. Me comí el número, el estado 3. Si el proceso 1-2, es decir, este tramo es adiabático y el proceso 2-3 es isotérmico, te preguntan cuál afirmación es correcta, es decir, esta es acá abajo, sobre el cambio de temperatura en centígrados y el calor transferido durante el tramo 1-2. Entonces nos están haciendo solamente analizar el tramo 1-2. Entonces, de cajón, así como de cabeza, te dicen, bueno, yo sé que el tramo 1-2 me están diciendo que es un proceso adiabático, mi calor es 0. Entonces, de ley tengo que delimitar en este caso cuál de las respuestas tiene calor a 0. Entonces pueden ser cualquiera de estas dos. Estas pueden ser B o C. Ahora tengo que ver si mi delta T es igual a 0 o mi delta T es menor a 0. Pero tampoco puede ser igual a 0 porque es adiabático. No habla de un isotérmico. Entonces ya directamente sin resolver el ejercicio sé que es B. Pero la cosa es demostrar, porque uno puede encerrar la respuesta, pero y si no demuestras lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en el ejercicio pasado que hicimos delta H igual a 0, ya chévere, pero ¿y por qué es igual a 0? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, ¿cómo vamos a entender el diagrama PV? Voy a tratar de ser, iba a decir recto, pero salió feo. Entonces, P y B. Entonces, digamos que yo tenga un punto aquí que sea algún, no sé, sea un estado que yo coloque aquí, que tenga presión 1, volumen 1, temperatura 1, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me voy para acá abajo, yo sé que voy a disminuir mis variables, y si me voy para acá arriba va a aumentar. Pero, ¿a qué te refieres con eso? Con esto quería llegar yo que, bien, mi delta U es directamente proporcional a mi temperatura, es decir, que si yo sufro un aumento de temperatura, mi delta U va a aumentar. Y a su vez, esto es proporcional al área PB, es decir, mi área PB es este punto que está acá. Entonces, si yo tengo una presión y un volumen, mi área PB es toda esta área verde. Entonces, mientras más grande sea esta área, mayor es mi temperatura. A eso quería referirme yo. Entonces,
Dicho de otras palabras, si yo aumento mi trabajo, mi área, bueno, el área bajo la curva, en este caso, si yo aumento el trabajo PB, aumenta mi temperatura y a su vez aumenta mi delta U. Ahora, vamos a entender de alguna u otra forma de algo más sencillo para poder analizarlo. Entonces, si se dan cuenta, a ver, nos hacen una pregunta de cuál es la aseveración con respecto al tramo 1-2. En el punto 1, yo tengo una presión mayor que en el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque el punto 2 está acá abajo. Entonces, la presión en 1 es mayor, es decir, que mi presión va a disminuir. Entonces, voy a poner P, debe disminuir. Y en este caso, mi volumen, en 1 es menor con respecto al punto 2. Entonces, mi volumen debe aumentar. Entonces ahí no tengo una noción de lo que dije acá, porque bueno, ¿cómo veo esto? Pues si uno disminuye y el otro no. Entonces bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Digamos que vamos a utilizar la ecuación de estado. La ecuación de este estado es milagrosa. Entonces bien, ¿qué yo voy a hacer? Voy a llamar estado 1 y voy a utilizar en este caso, voy a inventarme valores para verlos desde el punto de vista numérico para que sea más entendible. Entonces, yo sé que en mi punto 1 voy a asumir valores, por ejemplo, una presión de 3 atmósferas y un volumen de 5 litros. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Como estoy viendo con las respuestas, tengo que buscar el delta T, entonces tengo que ver si mi delta T es menor a 0, igual a 0 o mayor a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A calcular la temperatura en 1 y a calcular la temperatura en 2 y viendo si ese delta T es, bueno, es menor a 0, mayor a 0 o es igual a 0. Entonces, con esta premisa que está acá, yo sé que para mi estado la presión debe disminuir. Entonces, ¿qué hago yo? Ponerle presión igual a 2 atmósferas y mi volumen debe aumentar. Eso porque vi el gráfico. Entonces, mi volumen acá va a ser igual, en este caso, a 10 litros. Asumiendo también que, bueno, los moles se mantienen constantes, entonces voy a ponerle, qué sé yo, N2 moles para ambos casos. Y la R, bueno, es la constante universal, ya sé que es 0.082 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Entonces, con eso despejado, yo puedo decir que mi temperatura va a ser igual, en este caso, a PB sobre NR. Entonces, vamos a calcular del estado 1. La temperatura en el estado 1 me dio 21 Kelvin. Puedes multiplicar 3 por 5, dividido para 0.862 por 2. Y eso me da 21 Kelvin. Y la temperatura 2 va a ser lo mismo. También PB sobre NR con los otros datos que están acá arriba, con estos. Entonces, lo que yo hago es simplemente calcular y me sale que mi temperatura 2 va a estar dada por 121 Kelvin. Si yo saco mi delta T, me va a dar 121 menos 21. Y eso me va a dar, en este caso, 100 Kelvin. Y esto en grados centígrados me va a dar menos 172 grados. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Que mi delta T sí es menor a 0. Por lo tanto, la opción B es la correcta. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, chicos, les deseo el mayor de los éxitos y pueden disfrutar su fin de semana. Si tienen alguna pregunta, no duden de contactarme por correo. Hay algunos que sí tienen mi número. No me escriban tan tarde porque tengo que hacer cosas también. Y bueno, chicos, espero les haya gustado y les hayan entendido un poco más. En la siguiente clase voy a tratar de llevarlos ya al mundo de la energía libre de Gibbs, de la segunda ley de la termodinámica y así. Entonces los espero en la siguiente clase y bueno, a las demás personas en un siguiente video.